Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, buenas tardes a todos. Marquen la asistencia Moodle. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? El tema del sílabo, ¿quedó claro? Bien, los que vienen llegando, recuerden ingresar al Moodle primero, marquen la asistencia. Voy a mantener la cámara apagada para no restarle velocidad a la internet. En caso de que se presente alguna desconexión por acá, por favor me esperan 5, 7 minutos. Dado caso de que persista, pues lamentablemente, bueno, ya les había comentado, puede suceder, ¿no? Si no es así, pues mejor aún, ¿no? Bien, me dicen que no tienen dudas, ¿no? Mejor dicho, no me han dicho nada. No tienen ninguna duda sobre el sílabo. Lo que conversamos la semana pasada. Me han hecho la cirugía. Ya. No podré hablar. Ok. Compañera que me dice que tiene una cirugía. Ya. Tomo nota. Bueno. Yo también estoy de descanso médico, por cierto, con este tema de la pandemia. Y entonces, bueno, vamos a llevarlo con calma, ¿no? Voy a mostrarles en pantalla. Me dicen si se ve, ¿no? La presentación.
No se logra apreciar, profesor. Ya, un segundo. Un segundito. Ahora. Sigue cargando todavía. Ahora sí, profesor. Sí, profesor. Bien, gracias. Yo básicamente las clases las estoy dando desde la universidad, pero como dije, estoy en aislamiento y prefiero no dictar clases desde acá, de mi residencia, pero para que me entiendan, pues me veo obligado. Entre otras cosas, la internet no me ayuda. Y como les digo, bueno, si hay alguna desconexión o algo, pues posiblemente tendremos que suspender la clase. Pues, o sea, vamos a avanzar lo que podamos. Tampoco sé cómo me va a funcionar. ¿Qué se está viendo? Sí, profesor. Vamos a esperar que terminen de llegar los compañeros también, porque esperemos un minuto más, ¿sí? Para que terminen de llegar todos. Ok. Bueno, a los que acaban de llegar, recuerden, de nuevo, la asistencia en el MUDE hasta las 2:15, ¿no? Quedan 6 minutos. Marquen su asistencia. Hay un poco de lentitud acá, como les dije, pues prefiero dictar desde la universidad, pero no puedo. Entonces, bueno, comprensión, por favor. Cualquier duda me indican, ¿no? Mejor, preferiblemente por el audio, es más rápido. Habíamos hablado de cuatro principios, cuatro principios de la economía, y dentro de ello, ¿no? A partir, digamos, del concepto de la economía como ciencia, como disciplina, y el problema económico que plantea la ciencia económica como respuesta, digamos, a ese problema económico en el que se formulan 7 preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las 7 preguntas? ¿O cuántas son las preguntas del problema económico? ¿Son 2? ¿Son 5? ¿Son 7? Son 5. Me indican, por favor, la participación. Recuerden, es importante, pero como es complicado recordarlos todos, me indican el nombre, por favor. ¿Cuáles son las preguntas del problema económico? A ver, la compañera que conversó, ¿quién es? Natalie, profesor. ¿Apellido? Bacara. Ok. Ajá. ¿Cuáles son las preguntas del... Son 7 preguntas, no, son 5, ¿no? ¿Cuáles son las 5 preguntas del problema económico? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? El qué producir, ¿verdad? Claro. ¿Cómo producir? Sería la segunda pregunta. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuándo producir, dónde producir y para quién? Claro, no es lo mismo producir
vehículos de fabricación tradicional a vehículos de fabricación artesanal, ¿verdad? Digamos, el segmento de la población es diferente, ¿no? O sea, ¿producir qué? Vehículos. ¿Cómo los producimos? Bueno, ¿para quién? Por ejemplo, si decidimos producirlos artesanalmente, entonces ya tenemos un segmento de la población más reducido, ¿no? Bien, entonces todo problema económico plantea esas 5 preguntas. Bien, ¿dónde producir también? Y se fundamentan las respuestas de ese problema en 10, o son 12 principios, son 10 principios, ¿no? Hablamos de los primeros 5 principios que tenían que ver con la manera en que la gente toma sus decisiones. Y lo que estamos viendo en pantalla es una siguiente parte, digamos, que abarca los principios número 5, 6 y 7, que tienen que ver cómo interactúan los individuos, ¿no? ¿Okay? El principio número 5 tiene que ver con, recuerden que llegamos al principio 4, el principio 5 tiene que ver con el comercio. Claro, los individuos necesitan interactuar para mejorar su nivel de bienestar. Esa interacción significa algún tipo de intercambio, que normalmente llamamos intercambio comercial, o simplemente el comercio, ¿no? Personas entregan algo a cambio de otra cosa, por ejemplo, dinero, ¿no? Podemos entregar un producto a cambio de ofrecer quizás algún servicio, ¿no? En todo caso, la idea del comercio es que lo que un individuo tenga en exceso pueda ser ofrecido a otro o a otros a cambio de algo que ese individuo necesita, que puede ser otro producto o puede ser dinero, ¿no? De esa manera, todas las personas ganan, digamos. La sociedad en general gana y por lo tanto aumenta el bienestar de todos, ¿no? En eso se fundamenta el principio número 5. ¿Sí? Los individuos necesitan subsistir y para ello interactúan a través del comercio. Entonces, lo llevamos, por ejemplo, a nivel de países, no solo a nivel de individuos, de comunidades, sino, por ejemplo, a nivel internacional, países se, digamos, especializan en la producción de algunos rubros, quizás la actividad agrícola, la actividad pecuaria, ¿no? Y ese exceso de producción que logra alcanzar cualquier país puede ser intercambiado a través de lo que conocemos como exportaciones, a cambio de algún tipo de producto que quizás no es de fabricación nacional, quizás alguna tecnología, ¿no? Que sí sea producción, digamos, en exceso y que corresponda a nuestras, digámoslo así, importaciones, ¿no? Como país, ¿no? Nuestras importaciones, en este caso, por ejemplo, intercambiamos, como dije, rubros del sector agrícola, del sector pecuario, del sector agropecuario, a cambio de tecnología, quizás como vemos acá, vehículos de fabricación extranjera, ¿no? Fabricación de otras latitudes, ¿no? De esa manera, individuos, los países, las sociedades, las familias en su conjunto, digamos todos, como dice acá, todos, todas y todos obtenemos un mayor nivel de bienestar gracias al comercio, ¿no? Ese es el principio número 5, una manera en que interactúan los individuos. ¿Tienen alguna duda? Me indican, ¿no?
A ver, del principio número 6, tenemos ya el enunciado, ¿no? Dice, los mercados son normalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Bueno, ya sabemos que hay una actividad económica, ¿verdad? Que hay comercio, que hay intercambio comercial, que las personas necesitan tomar decisiones acerca de qué producir, etcétera. Y por lo tanto deben organizarse esas actividades económicas, ¿no? Decidir, por ejemplo, cómo producir un vehículo, a quién lo van a ofrecer, etcétera. Normalmente, la manera en que se organiza esa actividad económica es el mercado, a través del mercado. Como dice acá, es por lo general o normalmente es un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Primero, ¿qué entendemos por mercados? A ver, ¿quién me ayuda de los compañeros que tenían pendientes la intervención de hoy? A ver, los escucho. ¿Qué significa los mercados son normalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica? A ver, trueque, no, ya hablamos del trueque. Bien. ¿Qué entendemos por mercado cruzado? Cruzado, ¿se encuentra? No puedo buscarlos en todo el listado. Por favor, me dicen si se encuentran o no. Profesor, buenas tardes, disculpe. La pregunta es respecto a qué es nuestra opinión respecto a qué es un mercado. ¿Con quién hablo, perdón? Hans Iturrizaga. Ah, Iturrizaga. Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo explicamos este principio? Bueno, a mi parecer, con respecto al mercado como un medio para, como dice ahí en el texto, a organizar la parte de la actividad económica es una de las maneras más importantes, creo, dado que bueno, no sabría como qué más aportar. Por acá, no te preocupes, no te preocupes. Por acá la compañera por el chat me dice un conjunto de transacciones o acuerdos de negocios que se hace entre compradores y vendedores. El punto 6 nos ayuda a tener una mejor organización económica. ¿Está bien? La compañera que me escribió esto. ¿Tu apellido es? ¿Cómo es? Iturrizaga. Sí. ¿Tu nombre, perdón? Hans. ¿Con qué letra? Con H. Ok, ya. H-A-N-S. Ya, perfecto, ya, listo. Gracias, Iturrizaga. Y la compañera que me escribió en el chat, tu apellido, Ticla, Cindy, ¿no? Cindy, lo que acabo de leer está bien, ¿no? Fíjate, lo que acabo de repetir. A ver, un conjunto de transacciones o acuerdos se refiere al mercado, pues, entre compradores y vendedores. Ahí está el punto, ¿no? Como ella misma dice, nos ayuda a tener una mejor organización económica. Exacto. Cindy. Muy bien. Es un intercambio de bienes y servicios entre personas. Ese es el comercio, el intercambio de bienes y servicios, Marisol. El comercio, ¿no? Pero bueno, lo voy a tomar en cuenta. Dávila. Marisol.
¿Qué más dice? Profesor, ello también se ve influenciado por la oferta y la demanda. Ok. Cárdenas. Está bien. Vamos a ver qué significa esto de oferta y demanda. Eso lo vamos a ver luego. No se preocupe. Pero vamos por partes. Lo que decía la compañera Cindy está bien. ¿Por qué? Porque mercados lo entendemos realmente como un mecanismo, ¿no? Ella lo habla como un mecanismo en el cual no hay una interacción, ¿no?, entre oferentes y demandantes, ¿no? En este caso, individuos que están dispuestos precisamente a ofrecer un producto y otros que están dispuestos a comprarlo, ¿no? Es decir, que en todo mercado confluyen, digamos, individuos que tienen sus intereses, sus propios intereses. Por un lado, quienes están dispuestos a ofrecer una serie de bienes, delivery, internet, etcétera, como vemos acá, y otros que están dispuestos a adquirirlo, ¿no? El empresario quiere por su lado obtener una ganancia, por supuesto el comprador obtener un beneficio. De esa manera se organiza la actividad económica, ¿no? Y digamos, el mercado por lo general funciona bien, pero a veces el mercado debe ser regulado. Como dice el principio 7, el Estado a veces puede mejorar los resultados del mercado. Si ustedes han leído algo de historia, por ejemplo, relacionada con el mercado del trabajo, ¿no?, ahora que estamos hablando del mercado, ¿qué nos enseñó la historia? Bueno, que ha ocurrido a lo largo de ella situaciones en las cuales hubo explotación de la mano de obra, ¿no? Y todavía ocurre, de hecho. De hecho, todavía ocurre, ¿no? Digamos, perdón, fue más marcado en otras épocas donde existía todavía situaciones más abiertas de esclavismo, ¿no? Cuando había, por supuesto, el comercio de personas, ¿no?, como esclavos. Bueno, y lo sabemos a lo largo de la historia, cómo los mercados, sin embargo, son una buena forma de organizar la actividad económica, pero puede, digamos, fallar, ¿verdad? Y se necesita que exista un ente, digamos, una institución que regule los mercados. Ese ente es lo que conocemos como el Estado. El Estado crea, digamos, instituciones para que a través de las regulaciones pueda mejorar lo que el mercado produce, los resultados del mercado. Por ejemplo, evitar la práctica de la explotación de la mano de obra, ¿no? Por lo tanto, hay un Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?, en todos los países, ¿no? Y en el Perú también. Hay un Ministerio del Ambiente, ¿o no? Claro, hay un Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque hay lo que conocemos como fallas del mercado. Al fin de cuentas, el principio 6 nos dice que los mercados son una manera en que se organiza la actividad económica, ¿no? Volviendo atrás. Y si nos ponemos a entender este principio 6, el hecho de que el mercado organice la actividad económica quiere decir que en él confluyen, como dije, intereses opuestos, ¿no?, de quienes quieren ofrecer un producto y quienes quieren comprarlo al más bajo precio posible. Total que los mercados, al fin de cuentas, dependen de personas. Empresarios que quieren la mayor ganancia posible, ¿no?, van a querer hacerse de la mayor utilidad que el mercado les permita. Y si es posible convertirse en un monopolista, lo van a lograr, lo van a hacer. Si no hay un ente que lo regule. A fin de cuentas, los mercados están organizados por personas, son individuos que toman decisiones. Y por lo tanto, como son individuos que toman decisiones, falla, porque la humanidad, por supuesto, ¿no?, el ser humano, la sociedad no es perfecta. Por lo tanto, tienen que establecerse instituciones que regulen estos resultados que nos da el mercado, ¿no? Como les he dicho, ha ocurrido también a lo largo de la historia contaminación del ambiente, ¿no?, y sigue ocurriendo también. Por lo tanto, existen instituciones
que buscan corregir lo que el mercado produce. Dentro de ellas, las que conocemos como fallas del mercado. Dentro de esas fallas del mercado, por ejemplo, está una bien conocida llamada la externalidad. Una externalidad ocurre cuando un individuo, cuando una empresa, por ejemplo, toma una decisión de producir algo, de llevarlo al mercado, pero ocasiona un daño, por ejemplo, ambiental, ocasiona contaminación y afecta a terceras personas, a otras empresas o al resto de la sociedad, al resto de los individuos. Bien, esa externalidad, por lo tanto, puede ser una contaminación ambiental. Y como dije, se deben tomar acciones para regular esa actividad económica. Y por lo general esas acciones las toma el Estado a través de entes públicos, precisamente como los ministerios. Entonces, si bien es cierto, yendo atrás, el mercado es la mejor forma de organizarla, es un buen mecanismo de organizar la actividad económica, falla, y esa falla del mercado evidencia que es necesaria la intervención, a veces, del Estado para que logre mejorar los resultados del mercado. Por ejemplo, cuando hay monopolio, como dije. Monopolio es una institución, es una estructura del mercado en la cual hay una sola firma, hay una sola empresa que domina todo el mercado. Se convierte en el único oferente de un determinado producto y en esa circunstancia le permite, digamos, su poder llevar ese producto al precio que considere conveniente sin, digamos, tomar en cuenta la mayoría. Entonces se necesita entes, por ejemplo, antimonopolio, ¿no? Donde se evite pues que pocas manos, que pocos individuos influyan en el mercado. Se busca entonces lo que vamos a conocer más adelante como la competencia perfecta, ¿no? Si tienen dudas, sí, otra falla sería el poder del mercado. Muy bien. ¿Cómo es eso, Roxana? A ver. Suyón. Explícanos, ¿cómo entiendes lo del poder del mercado? Allá, según lo que había leído, era como, quería decir sobre la habilidad que tenía un ciudadano, ¿no? Una persona, o también un grupo de personas que influía, ¿no? En los precios del mercado. Por eso también vendría a ser una falla, aparte de la externalidad. Bien. Claro, un ejemplo de instituciones que tienen el poder del mercado, como dije, pueden ser los monopolios, pero también lo que vamos a ver más adelante como los oligopolios, ¿no? Oligopolios son estructuras del mercado también que representan poder de decisión en pocas manos, no en una sola, sino en un grupo reducido de empresas, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando hay monopolios o cuando hay oligopolios, los mercados fallan porque, como decimos, el poder, digamos, está en pocas manos. Y se necesita entonces que intervenga el Estado como ente regulatorio. ¿Bien? Estos 7 principios, como vimos, tenían que ver con la manera en que los individuos tomaban las decisiones, primeros 4, y los siguientes 3 acerca de cómo interactuaban, ¿no?, los individuos. El tema del comercio, de los mercados y la intervención del Estado. Los últimos 3 principios, que recuerden son 10, tienen que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Bien, entonces, principio siguiente, número 8, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo funciona la economía? En general, digamos, ¿no? En general, digamos, en conjunto. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, tenemos algunos resultados bien conocidos por los economistas acerca de ese funcionamiento de la economía en general, ¿no? Digamos, de cualquier economía del mundo. Se puede decir que el nivel de vida de cualquier país, de Perú o de cualquier país en el mundo, va a depender de la capacidad que tenga de producir bienes y servicios. Este es 8º principio. Mientras un país logre tener mayor capacidad para producir bienes y servicios,
se logra mayor nivel de vida. Entonces, evidentemente, habrán diferencias entre los ingresos de los países. Aquellos que tengan mayores niveles de capacidades de producción, obviamente, podrán estar también en mayor capacidad de satisfacer las necesidades de su población. Bien, aquellas economías en las cuales hay diversificación, digamos, hay multiplicidad de productos que son llevados a los mercados, que son ofrecidos, que están en las existencias, que están disponibles a la población, son aquellas economías en las cuales, digamos, el nivel de vida es más alto que aquellos países en los cuales el nivel de producción está reducida, está orientada, digamos, a un aspecto monoproductor, ¿no? En una característica de un país en la que se especializa en uno o en muy pocos productos, ocurre lo contrario, ¿no? Su capacidad de satisfacer las necesidades y por lo tanto el nivel de vida de su población va a estar más reducida, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la productividad de los países, ¿no? Mientras los países sean más productivos, mayor nivel de vida va a tener su sociedad. Entonces podemos comparar el nivel de ingreso de países a escala mundial, por supuesto, y ello va a ser reflejo de cómo, ¿verdad?, la productividad de unos de ellos es mayor que algunos de ellos en comparación con los demás. Simplemente ingresen, por ejemplo, ustedes a cualquier página de internet y pidan, por ejemplo, estadísticas del nivel de actividad económica, el valor de la actividad económica por países, de cualquier buscador, y ustedes pueden ver una lista de cuáles son los países, al menos los top 10 y también los top 10 del final, los últimos 10 de la lista, según los niveles de productividad y de producción. Y entonces pueden ustedes comparar y esos indicadores nos permiten a nosotros en economía decir que, bueno, volviendo al punto, el nivel de vida de los países va a depender de su capacidad de producción. A ver, Cárdenas, ¿cómo explicas este principio? Bueno, ¿Cómo es que es tu apellido? Tu nombre, perdón. Jeremy, con Jeremy, J. por favor. ¿Cómo lo explicarías con tus palabras? La productividad se mide por la cantidad de bienes y servicios que genera un estado, por la cantidad de trabajo. Perdón. Más que un Estado, estamos hablando de un país, ¿no? Porque recuérdate que el Estado es parte del país, pero no lo es todo, ¿no? El Estado tiene que ver con las instituciones públicas, como el gobierno. El Estado tiene que ver con otras instituciones, ¿no?, como los tribunales, etcétera, pero no todo el país forma parte del Estado, ¿no? Entonces hablamos a nivel de país, ¿no? El nivel de vida de todo un país. Podemos hablar de nación incluso. El nivel de vida de una nación depende de su capacidad de producir bienes y servicios, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente la idea creo que está clara, ¿no? Como dice el compañero, Sí, solo ese detalle, ¿no? Nos referimos al nivel de vida no de un sector, sino de todo un país, de toda una sociedad, digamos. Evidentemente depende de la productividad que tenga y de la capacidad de producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, ¿no? Noveno principio, gracias al compañero. Noveno principio dice lo siguiente: los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Medina, ¿cómo lo explicamos? Profesor, disculpe, mi apellido es Reina. Perdón. Mi apellido no es Medina, es Reina. Ah, me equivoqué. ¿Y tu Sí. nombre? Mi nombre es Berta. Berta Reina. Ah, ok. Bueno, disculpa. ¿Y de dónde salió el Medina? ¿Por qué dije yo Medina?
A veces hay una confusión con mi apellido. Piensan que es mi nombre y por eso usa mi segundo apellido. Ya entiendo. Ya entiendo. All right. Ya, corregido. Entonces, a ver. Reina. ¿Cómo Ya, explicamos? el noveno principio, Sí. cuando mayormente se provoca porque el Estado imprime mayor cantidad de dinero, lo cual provoca una devaluación de este. Es como que lo explicaría como hay el dinero es un porcentaje, como una cifra, pongámosle 1, y lo que tiene el dinero, o como un cuadrado que se divide en varias partes. En las varias partes es el dinero. Entonces, cuanto más dinero imprimes, porque cada moneda impresa se devalúa cada vez más. Algo así. ¿Me explico bien? Sí. Bueno, tú lo que me estás explicando, lo estás explicando es precisamente la idea Inflación. de que el dinero, ¿verdad? A medida que existe en mayor cantidad, tanta que se considera en exceso, ¿no? Evidentemente, como habla el principio, la impresión de demasiado dinero, digamos, hay exceso de dinero, los individuos, la población en general, lo que va a decidir es qué hacer con ese dinero. Evidentemente, adquirir bienes, adquirir productos. Pero resulta que cuando los productos no están creciendo, digamos, en cantidad, en la misma cuantía en la que está creciendo el dinero, en pocas palabras, hay demasiado dinero, digamos, persiguiendo muy pocos productos. Como hay tanto dinero en circulación, las personas quieren comprar más vehículos, quieren comprar más casas, quieren comprar más artefactos, quieren invertir, las personas quieren asistir al supermercado con mayor frecuencia, pero la cantidad de vehículos, de casas, de alimentos, etcétera, es la misma. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Bueno, que hay mucho dinero, digamos, persiguiendo la misma cantidad de bienes. Cuando hay demasiado dinero para la misma cantidad de bienes, esa persecución lo que hace es que los precios aumenten. Porque si los individuos no obtienen en el mercado la cantidad de productos que están demandando, van entonces a ocasionar lo que conocemos como escasez, ¿verdad? Si hay escasez de productos, entonces evidentemente los precios tienden a aumentar. Como decía el compañero en el chat, eh, cuando el gobierno imprime mayores cantidades de dinero, provoca que su valor disminuya, lo que genera alza en los precios. Esa es otra forma de entenderlo muy bien, Jeremy, ¿no? De esa manera también lo podemos entender, ¿no? Al existir demasiado dinero, no hay un equilibrio o no sería justo dejar los precios en su mismo valor. Claro. Rubén, eso está bien. Rodríguez, ¿eh? Profesor. Sí, te escucho. No, soy Jess Gonzalo Ramos Amán. A medida de que si se produce mayor dinero, o sea, si se llega a producir más dinero, o sea, entonces todos los precios de las cosas tienden que subir. Ay, pero ya me trabé. Ya me trabé, profesor, formé mal mi idea. Disculpe. Es la misma idea, claro. Rodríguez es mi apellido, pero estoy en el carro y no puedo hablar. Ok. Ya lo tomé en cuenta, Rodríguez. ¿Y el compañero que hablaba, quién era, perdón? Ramos, profesor. Ramos Amán. ¿Me das tu nombre? Jem. Ujú. Déjame. ¿Puedes repetirnos la idea, por favor? Te trabé, profesor. Estoy formulándolo bien. ¿Perdón? Estoy formulando bien la idea. Me había trabado. ¿Sí? ¿Cómo es la idea? A ver, explícanos.
ahorita. Estoy que lo formulo bien para decirlo. Bien, la idea es sencilla, Ramos. Si tú tienes mucho dinero, como dijo también el compañero, el exceso de dinero en circulación significa que el valor del dinero es menor, porque hay abundancia de dinero, demasiado dinero en circulación. Como dice ahí, se ha impreso demasiado dinero. Y como todo activo, incluyendo el dinero, tiene un valor. Su valor baja. Entonces lo que podemos comprar con el dinero es cada vez menos. Por lo tanto, tenemos que entregar más dinero para adquirir el mismo producto. Los precios suben. Esa es la relación que hay en el principio número 9. Y el último principio, hay una disyuntiva para la sociedad entre inflación y desempleo. En el corto plazo, principio 10, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Quizás la compañera que está operada nos puede escribir en el chat cómo entiende el principio. A ver, Mesa. Si lo puedes escribir en el chat o quién nos comenta en el audio. A ver. Entre tanto, por acá el mismo chat dice, a ver, Yamir, adelante. Sí, profesor. Sobre el principio 10, pues al haber un incremento en la cantidad de dinero, o sea, inflación, pues va a estimular el nivel de gasto total. Y también por ende va a estimular la demanda de bienes y servicios. Y al haber mayor demanda, pues va a estimular que las empresas pues produzcan más bienes y contraten más trabajadores. Y el incremento del número de trabajadores pues hará que se reduzca el desempleo. A eso se basa el principio 10, la explicación. De acuerdo. Corto plazo. Tu apellido es Palomino, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, gracias. Exacto. Cuando a corto plazo, digamos, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva entre inflación y desempleo, quiere decir, por un lado, por ejemplo, la imagen nos muestra un individuo, quizás la imagen lo que nos está indicando es que está en una situación de desempleo, ¿no es así? El individuo está buscando trabajo, parece que está en esos clasificados, tratando de conseguir una plaza, quizás. Entonces, se encuentra en esa situación. Cuando muchas personas en la sociedad se están enfrentando a ese problema, hay bajo nivel de empleo o alto desempleo, mejor dicho, hay alto desempleo, este individuo y digamos las personas que están en las mismas circunstancias tienen poca capacidad de compra, ¿no? No tienen un ingreso o quizás su ingreso es muy bajo o quizás es inexistente, como digo, ¿no? Cuando las personas tienen poco dinero en sus bolsillos, obviamente van a tener poca capacidad de compra, van a poder acudir al mercado con menor frecuencia y por lo tanto no existirá mayor presión sobre los bienes, los productos que están disponibles en el mercado, porque hay muchas personas desempleadas, desocupadas que no pueden comprarlos. Por lo tanto, los precios de los productos se mantienen estables porque no hay una situación de escasez. Sucede lo contrario si el desempleo disminuyera, ¿no? Si este individuo y los demás consiguen empleo, aumenta el dinero, aumenta, digamos, la circulación de ingresos porque hay un salario, hay un sueldo. Las personas empiezan a mejorar su situación económica, pero acuden a los mercados y los mercados se enfrentan a una situación ya de una mayor demanda, mayor personas adquiriendo o requiriendo productos, los precios tienden a subir. Entonces, fíjense que hay como una especie de balance, ¿no? Entre la inflación y el desempleo, lo que conocemos como disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva, hay dos situaciones a corto plazo. La economía se puede enfrentar a situaciones de alto nivel de desempleo, pero relatividad de calma, digamos, con los precios, baja inflación. O se puede enfrentar a otro problema de que la inflación crezca cuando las personas encuentran trabajo y por lo tanto el desempleo disminuye. A ver, Profesor, por acá. Sí. profesor, de eso también importa el tipo de mercado, porque creo que cuando consumimos del mercado nacional, así de esta forma ayudamos a que haya empleo
En cambio, cuando consumimos bienes que vienen del extranjero, promovemos que las industrias extranjeras crezcan. No necesariamente, no necesariamente. Ya les voy a explicar ese punto con más detalles, porque eso necesita una muy buena explicación. No necesariamente cerrando, bueno, vamos, digamos, a comentarlo brevemente, no necesariamente cerrando la economía se favorece a toda la sociedad, ¿no? Evidentemente, se tiene la idea de que si le compramos al extranjero, favorecemos al empleo extranjero y desfavorecemos la producción nacional. Pero ¿qué pasa si la producción nacional no es de tan buena calidad en algunos rubros o en algunas marcas o en algunos sectores como sí lo es la producción extranjera? Entonces, a lo largo de la historia económica ha habido ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Y tanto así que algunos países adoptaron una serie de políticas que hoy en día se conocen como políticas de sustitución de importaciones, ¿no? Su nombre lo dice, vamos a sustituir las importaciones, compremos nacional, favorezcamos la industria nacional, pero ¿qué trae como consecuencia favorecer, digamos, a capa y espada una producción que no necesariamente siempre va a ser la más eficiente en todos los sectores? Quizás lo que está ocurriendo es que los recursos que se podrían destinar a otras actividades económicas más eficientes se están desviando, ¿no? Se están entregando, digamos, subsidios o se está favoreciendo un sector económico ineficiente, ¿no? Por el hecho de cerrar las fronteras, ¿no? Digamos, la economía a la importación. Y en buena medida, ese tipo de políticas de sustitución de importaciones que estuvo, digamos, en auge en la década de los 60, los años 70, por allá en Latinoamérica, hoy en día, incluso antes, ¿no? Por allá en los años 50, ¿no? En países, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? En la Argentina se aplicó este tipo de políticas y las consecuencias todavía las está sufriendo el país, ¿no? De favorecer, digamos, como dije, a capa y espada la producción nacional, incentivando, digamos, a sectores económicos que no son eficientes, ¿no? Demandando más recursos de los necesarios, ¿no? Entonces, bueno, eso en economía vamos a entender que ninguno de los extremos es conveniente. O sea, no podemos favorecer completamente al sector interno y tampoco podemos, digamos, favorecer de puertas abiertas a todo el sector importador, porque evidentemente la producción nacional también necesita estímulos, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo estos temas, pero por lo pronto les coloco ese ejemplo, ¿no? Lo que hizo Argentina, o como les dije, con esta política, lo que hizo fue aumentar los aranceles, como ustedes saben, lo que se paga por importaciones. El hecho de que aumentaran los aranceles para desfavorecer, digamos, la compra de productos importados, lo que ocasionó fue un aumento de precios, ¿no? Una inflación. Y bueno, es un proceso inflacionario que hoy en día todavía este país lo está sufriendo. Eso es lo que conocemos en economía como una inflación persistente, una inflación estructural ya, ¿no? Entonces, como les digo, no necesariamente, eh, no necesariamente la búsqueda de favorecer el sector productor interno es la solución a los problemas, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? El principio 10 se trata de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva, ya lo dijimos, Jocelyn. James tiene una relación con que la moneda esté devaluada, ¿correcto? Muy bien. El hecho de que se refería, creo, al principio 9, ¿no? Cuando los precios suben porque el gobierno imprime demasiado dinero, ¿no?
En el primer gobierno de Alan pasó algo parecido. ¿Sobre qué? Sí, pues el Mauricio. profesor fue cuando estaba hablando de favorecer el mercado interno, a diferencia del externo. Claro. Claro, política de sustitución de importaciones, ¿no? Mora. Mora es tu apellido, ¿no? Sí, bueno. Mauricio. Bien. Tomo nota. Cuba. A ver, de Cuba, si me explicas de Cuba. Gracias por aclarar la duda. Ok. Profesor, solamente me refería a que era un claro ejemplo sobre lo que había mencionado, de lo que está explicando mi compañero sobre el comercio interno. En cierta Claro. parte, y también el límite, o sea, que ya no exportar y no permitir que otros países puedan exportar en dicho país, que es Cuba. ¿Cómo es tu Por eso, apellido, perdón? Gómez Cañasaca. Ajá. ¿Y Solo cuál es quería la duda? acotar, no, quería Ajá. acotar de que si podría ser un ejemplo Cuba, en el caso de Sí, que, pero ¿en qué forma? ¿En qué término? en el término de el hecho de que se imparta una política una política cerrada, en donde no permita la exportación, que se pueda hacer negocios de otros países dentro de Cuba. Pero recuerdo que Cuba trató siempre de colocar en el mercado un producto bandera para ellos, que fue el azúcar, ¿no? También el tabaco. O sea, el hecho de que o es una economía socialista no quiere decir que no favorezca su sector exportador, ¿no? Sí lo trató de hacer. Mm. ¿No? Bien. Y profesor, tengo una otra duda con respecto al sexto principio, en donde mencionan a un libro sobre un autor llamado Adam Smith. Sí. Habla un poco sobre la mano derecha, la mano invisible, perdón, la mano invisible, y indica de que la mano invisible permite de que haya una interacción entre la familia y el mercado. ¿Me podría explicar un poquito más sobre eso? Porque no se me quedó tan claro. Solamente sé de que el precio indica cómo se encuentra el país en sí, cómo refleja en sí el valor del bien de la sociedad, pero no entendí en cierta parte sobre la función que cumple la mano invisible. Claro, claro. Bien, esa pregunta está muy bien, sobre todo cuando hablamos del principio número 6. Si retrocediéramos un momentito, cuando hablábamos del principio 6, ¿no? Hubiese caído, como dicen, como ahí es como anillo al dedo la pregunta, ¿no? Pero bueno, recuerden, el principio 6, los mercados son normalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces sí, existió en la historia de la economía un autor conocido, bueno, como Adam Smith, conocido por su libro Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Su obra principal, ¿no? Se dice que fue este libro que él publicó en 1776, básicamente el principal, o el primer, digamos, texto básicamente de lo que ya hoy en día se conoce como la economía como ciencia, ¿no? El primer texto propiamente de economía, digámoslo así, ¿no? Anterior a esto, lo que siempre ocurrieron fueron algunos tratados o algunos ensayos. Total que con la riqueza de las naciones de Adam Smith, pues se inicia, digamos, la era formal de la economía como ciencia. Total que este concepto de la mano invisible, ¿no? The Invisible Hand de Adam Smith, básicamente tiene que ver con este principio, porque dice, según la mano invisible, los individuos de toda sociedad buscan o procuran satisfacer sus necesidades, llámense consumidores, llámense productores,
llámense familias, ¿verdad? Y con la búsqueda de esa satisfacción de sus necesidades, procuran, digamos, la especialización en algún tipo de trabajo en el cual se sienten capacitados y que le permitan obtener alguna remuneración, por ejemplo, como empleados. Y esa especialización del trabajo hace que los individuos, que las personas, sean cada vez más productivas, porque digamos se dedican, se especializan, valga la redundancia, en algo, en una actividad con la cual ellos se consideran que son o que tienen, digamos, capacidades, ¿no? Entonces piensen en un individuo que es muy bueno en algún trabajo, ¿verdad? Y que cada vez lo hace mejor, que se prepara, digamos, para llevar un producto al mercado de la mejor manera posible. El resto de la sociedad se ve favorecida porque el producto llega con mejor calidad, con mejor precio, con mejor presentación, y por lo tanto, lo que es el empeño, digamos, individual de un individuo, de una particularidad, lo agradece, digamos, en su conjunto, el resto de la economía, porque como decimos, el producto llega con mayor frecuencia, con mejor calidad y a mejores precios, y por lo tanto, a través de una especie de mano invisible, ¿no? A través de, por eso ahí viene el término, de esa mano invisible, el empeño individual se convierte en beneficio colectivo, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos, el gran aporte de la riqueza, del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, porque digamos fue el primer texto que explícitamente puso, digamos, este ejemplo a través del famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? Si ustedes lo pueden consultar, lo pueden leer, ¿no? Consulten el ejemplo de la fábrica de alfileres de Adam Smith y van a entender mejor de dónde viene esa idea, ¿no? De la mano invisible. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo que dice es, en pocas palabras, que los mercados permiten, digamos, organizar la actividad económica porque los individuos buscan a través del intercambio, como ya decíamos, de cosas, de bienes, de productos, de servicios, a cambio de otros productos o de dinero, su propio bienestar, su propio beneficio, su propia satisfacción, pero ello, digamos, normalmente repercute en el bienestar de todos, ¿no? Entonces, como decíamos, alguien que quiere ganar y alguien que quiere obtener un producto a cambio de lo que otro está dispuesto a ofrecer, ¿no? Esa es la idea de la mano invisible. Sería interesante que alguien nos hablara del ejemplo de la fábrica de alfileres en la próxima clase para redondear la idea, ¿no? ¿De acuerdo? La compañera que me preguntó. Sí, profesor, muchas gracias. Bien. Bien. De todas maneras, les voy a dejar esa tarea, ¿no? Acerca de la mano invisible y acerca de el principio número 6, ¿no? Cómo aplica. Bien, entonces estamos ya al final de los 10 principios y lo que nos queda de esta parte es entender algunas de las perspectivas de la economía como ciencia, ¿no? Porque ya tenemos, digamos, los fundamentos básicos de la economía, ya conocemos el problema económico, los 10 primeros principios, que son una especie de 10 mandamientos. Por supuesto que hay otros principios más, ¿no? Pero estos son los básicos, los principios elementales de la ciencia económica, de la economía. Dentro del enfoque económico tenemos, digamos, dos grandes perspectivas o dos grandes puntos de vista, ¿no? Que son el de la macroeconomía y el de la microeconomía, ¿no? Son, digamos, dos perspectivas, dos aristas, ¿no? de pensamiento económico, ¿bien? Por un lado, la microeconomía se encarga de estudiar, digamos, la perspectiva de estudiar cómo los individuos, cómo las empresas toman decisiones en los mercados y cómo ello repercute, por ejemplo, en las utilidades, en las ganancias, en el bienestar de las personas. Y por otro lado, la macroeconomía, como su nombre lo dice, tiene un enfoque más amplio, estudia ya a nivel de la economía en su conjunto, a nivel nacional, a nivel global, de cómo, por ejemplo, ocurren
situaciones como tasas de desempleo, cómo ocurren situaciones en las cuales, por ejemplo, se generan lo que conocemos en economía como crisis económicas. Entonces tenemos dos enfoques, el enfoque o la perspectiva de la micro y el de la macroeconomía. Por ejemplo, para la microeconomía, un problema, una perspectiva, desde ese punto de vista, es estudiar qué pasa cuando un individuo se encuentra desempleado, ¿no? ¿Qué pasa, como decíamos, acerca de las decisiones que toman los individuos, las empresas y cómo repercute en ellos? Macroeconómicamente, el problema sería qué pasa con miles de desempleados, o sea, qué pasa con la población desempleada de todo un país. Ellos se encargan, entonces, repito, la macroeconomía, ¿no? Entonces, si vemos la diferencia, ninguno de los dos enfoques es más importante que otro, ¿no? Ojo. Y tampoco están divorciados entre sí, son complementarios, ¿no? De hecho, ¿no? No es que ni la macro está tampoco ni por encima, sino que están, digamos, unidos, ¿no? Ambas perspectivas son importantes, como digo, se complementan, pero existen, ¿no? Marcadamente. La teoría microeconómica, entonces, repito, todo lo que tiene que ver con decisiones a niveles de empresas, de individuos, qué sucede, por ejemplo, con las utilidades, con las ganancias de un sector, por ejemplo, el sector exportador. Bien, ¿qué pasa cuando hay desempleo a nivel familiar? Y a nivel macroeconómico, ¿qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la nación? ¿Qué pasa cuando hay desempleo a nivel de toda la población, población económicamente activa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay miles de desempleados? Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? Las escalas, digamos, de la macro y de la micro, ¿no? Aspectos a estudiar por la microeconomía. Bueno, ¿qué pasa con el sector agrícola cuando hay una política que, por ejemplo, favorezca la importación de algunos rubros, ¿no? A nivel macroeconómico, bueno, ¿qué pasa con el Producto Nacional cuando el país entra en guerra, por ejemplo? Entonces son, digamos, dos elementos complementarios entre sí, pero marcadamente, digamos, distintos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, entonces, evidentemente, entender el comportamiento del mundo económico es complejo, ¿no? Averiguar, digamos, cómo las decisiones de los individuos, las decisiones de las empresas, afectan a otros individuos, a otras empresas, al resto de la sociedad. Cómo influye, por ejemplo, la política del gobierno, cómo influye la política pública, qué pasa cuando hay aplicación de impuestos, cuando mejoran o desmejoran las utilidades, las ganancias de las empresas, qué pasa cuando hay situaciones precisamente coyunturales, como una guerra, como una pandemia, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que tienen que ver con la ciencia económica se estudian también desde dos tipos de aseveraciones. Por un lado, lo que conocemos como el aspecto o la economía positiva, ¿no? Lo que representa un diagnóstico de los hechos tal y como son, tal y como se presentan, ¿no? Hablemos de la pandemia, ¿no? De estudiar la pandemia desde el punto de vista económico, la economía positiva, digamos, desde el punto de vista de la economía positiva, ¿cómo se entiende la pandemia? Bueno, ¿cuáles han sido los hechos? ¿No? ¿Cómo cayó la producción? ¿Qué pasó con el empleo? Analizar, ¿no?, los hechos tal como se presentaron. ¿Qué pasó con el quiebre de empresas? ¿No? Desde el punto de vista económico, ¿qué pasó con los niveles de morosidad de las personas, de todas las empresas también, de un país? Digamos, desde el punto de vista de diagnóstico de la situación tal y cual como se presenta. Y así como hablamos de la pandemia, podemos hablar, por ejemplo, de lo que suceda en una economía, por ejemplo, que entra en una crisis económica debido a algún fenómeno natural, ¿eh? Y así sucesivamente, el análisis positivo o la economía positiva básicamente lo que busca es la descripción, ¿no?
el analizar, como dice acá, desde el punto de vista objetivo los hechos, cómo se presentan, sin realizar ningún tipo de aseveración, digamos, desde el punto de vista de la opinión o de las opiniones que puedan tener quien realiza el enfoque o el análisis positivo, ¿no? Esos hechos se comprueban, se establecen y pueden refutarse o pueden contradecirse sometiendo esos hechos a algún tipo de prueba, ¿no? Lo que se plantee a través de la economía positiva, como los hechos, como la realidad económica, puede ser sometido a prueba simplemente refutándolo o contradiciéndolo con los datos, con lo que los hechos están indicando. Si, por ejemplo, se está diciendo que la economía está en crisis, pero los datos no lo aseveran como tal, entonces hay digamos, hay una evidencia empírica que puede comprobar que los hechos no son ciertos, ¿no? Uno puede decir que ese análisis es incorrecto. O todo lo contrario, quizás el análisis positivo nos analiza que la economía está en una crisis. Entonces nos muestran los hechos, los datos, ¿no? Las pruebas objetivas, fidedignas, de que hay datos, de que hay estadísticas, desempleo, inflación, que hay, por ejemplo, morosidad, como decimos, entre las empresas, que hay, por ejemplo, aumento en el tipo de cambio, ¿no? Lo conocemos como el precio del dólar, etcétera. Entonces, los datos, los hechos, tal y cual se presentan, digamos, de manera fría, de manera objetiva, ¿no? Esa es la economía positiva. Mientras que el economista debe dedicarse, digamos, a ello, también debe dedicarse al aspecto de lo que debería ser el análisis normativo. Esa es otra aseveración. Decíamos que hay dos tipos de aseveraciones. La primera es la economía positiva y la segunda es la economía normativa. La diferencia está en que la economía normativa se fundamenta no en establecer, en analizar los hechos como ocurren, sino en establecer lo que debería ocurrir, con lo que debería suceder, cuál debería ser la realidad desde el punto de vista de un juicio de valor, desde el punto de vista de una opinión del analista normativo, ¿no? Lo que conocemos como juicios de valor, opiniones que se basan en aspectos éticos, morales, ¿no? Las costumbres, lo que está, el deber ser, ¿no? De la sociedad. Esa es la economía normativa, ¿no? Se basa en lo que la realidad debería ser, basada en juicios de valor, tomando en cuenta aspectos éticos, morales, filosóficos, más allá, digamos, de tanto el punto de vista moral como las costumbres, digamos, los aspectos culturales también pueden ser importantes para la sociedad. Para explicar estos fenómenos, entonces la economía recurre a lo que conocemos como modelos económicos, versiones, digamos, simplificadas de lo que son los hechos, de manera que estos modelos económicos pueden reflejar lo que la realidad más compleja es, ¿no? Para esto, la economía, digamos, se fundamenta en lo que conocemos como supuestos, ¿no? Supuestos que establecen, digamos, representaciones de esa realidad de manera que pueda ser entendible de manera más rápida, de manera más sencilla para el análisis, ¿no? Permiten llevar a cabo, digamos, algún tipo de análisis económico a partir, digamos, como vemos acá, una ilustración de la realidad, ¿no? Aquí lo que tenemos es una caricatura, ¿no? La caricatura lo que nos está diciendo es qué es lo que la realidad, que es más compleja, para la visión, digamos, simplificada de quien realiza esa caricatura, es esa realidad. Bueno, para la economía es lo mismo, ¿no? Queremos representar la realidad, el hecho económico, pero esos hechos económicos son tan complejos, abarcan, digamos, tantas particularidades, que para poderlas manejar, para poderlas entender, recurrimos a modelos, ¿no? Donde el modelo pueda simplificar y pueda, por lo tanto, manejar la información
mínima, indispensable que necesitamos para entender ese complejo mundo económico, ¿no? Y dentro de esos modelos, uno de los primeros que vamos a estudiar está conocido como el modelo de la demanda y la oferta, ¿no? Ya en su momento vamos a hablar de la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, ¿no? Como el primer, digamos, modelo económico, ¿no? Entonces, en economía, como decía, la necesidad de explicar los hechos, ¿no? El hecho económico, desde el punto de vista tanto positivo como normativo, implica involucrarse o significa involucrarse con un complejo mundo de relaciones entre personas, entre individuos, entre sociedades, entre países, que abarcan, digamos, diferentes escenarios, diferentes enfoques, que significan, por ejemplo, diferentes puntos de vista acerca de la realidad económica. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las interacciones económicas entre un país y el resto del mundo, yo debo estudiar, por ejemplo, lo que el comercio significa, pero también dentro del aspecto económico del comercio debo involucrarme también con aspectos incluso culturales, porque lo que un país lleva al mercado, como decíamos, a través de sus exportaciones, en parte tiene mucho que ver con la idiosincrasia de cada país, para lo cual, digamos, ese país se ha especializado, ¿no es así? Y también tiene mucho que ver con el aspecto educativo y también incluso con el aspecto cultural de ese país, como decía, pero también desde el punto de vista del ámbito normativo, ¿no? Lo que, por ejemplo, un país esté en capacidad de producir, ¿no? Pero también lo que la legislación le permita. Entonces, todos esos aspectos complejos, tanto a nivel micro como a nivel macroeconómico, deben ser analizados por el economista, y para ello, digamos, la manera más simplificada es a través de los modelos, ¿no? Imagínense que estamos tratando de entender las diferentes relaciones económicas entre personas, y para poder entender esas relaciones económicas, entonces simplificamos la realidad, y para ello acudimos a lo que conocemos como modelos, el modelo, por ejemplo, de la oferta y la demanda, ¿no? En su momento vamos a ver que el modelo de oferta y demanda, básicamente lo que nos está diciendo es que todo individuo, ¿no?, en la sociedad cumple el papel ya sea de oferente o de demandante de un producto. Bien, y esa simplificación lo que nos lleva a nosotros a entender que toda persona se convierte en demandante, en comprador, cuando va al mercado en función de adquirir un producto a cambio de dinero o la prestación de un servicio o otorgar otro producto a otra persona, y que en ese caso se convierte en el oferente del mismo. Entonces el modelo de oferta y demanda nos dice hay, como vemos en la imagen, dos tipos de individuos, ¿no? Aquellos que fabrican, que producen, que ofrecen algo, y otros que están dispuestos a adquirirlo. Entonces, de esa manera, digamos, la realidad compleja se puede entender y se puede analizar desde la perspectiva económica, ¿no? Para tomar en cuenta ese análisis económico, por supuesto, el economista debe considerar cuáles son los hechos, cuáles son las causas, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias de toda decisión económica, y dentro de las causas y las consecuencias existirán, por supuesto, otros hechos, otros fenómenos, otros orígenes que explican un resultado que estamos obteniendo. Cuando nosotros observamos un resultado económico, seguramente habrán diferentes factores que determinan ese resultado, ¿verdad? Que haya, por ejemplo, inflación en un país, seguramente habrán diferentes causas. Para que en un país se experimente escasez de un producto, también habrán diferentes elementos que lo están ocasionando. Cuando en un país, por ejemplo,
el tipo de cambio aumenta persistentemente, digamos el precio del dólar está continuamente en aumento, evidentemente también habrán diferentes factores, diferentes causas, diferentes orígenes, diferentes motivos, ¿no? Pero ese hecho económico que estamos visualizando tiene una explicación que para el economista se debe matizar, digamos, como decíamos, recurriendo a estos modelos económicos que nos lleve a nosotros a simplificar la realidad de todo ese complejo mundo, cuáles son las principales o la principal causa, cuál es el principal motivo para que ocurran situaciones como las descritas. ¿Qué es lo que ocasiona el desempleo? Principalmente, aunque pueden haber otros orígenes. ¿Qué es lo que ocasiona recesión económica? Aunque pueden haber múltiples factores. ¿Qué es lo que principalmente ocasiona que algún producto escasee en el mercado? Aunque pueden haber diferentes motivos, ¿no? Por lo tanto, entendemos que hay una causa y un efecto en la economía, ¿verdad? De manera simplificada, acudiendo a lo que conocemos como un supuesto, y dentro de uno de los supuestos más utilizados por nosotros de ahora en adelante, está este nombre, el concepto del ceteris paribus, ¿no? Este es un supuesto, es una simplificación de la realidad. Como decía, existen por lo general para los hechos económicos multiplicidad de factores, múltiples causas, múltiples explicaciones para que algo ocurra, pero existirán una o varias causas principales, suponiendo que los demás elementos, que también se supone son importantes, permanezcan estables, permanezcan constantes. Ese es el supuesto del ceteris paribus. ¿Qué es lo que ocasiona que haya desempleo? Ceteris paribus, suponiendo que los demás factores permanezcan constantes, permanezcan fijos. ¿Qué es lo que está ocasionando inflación? Esta causa, ceteris paribus. Entonces, es, como decía, la manera en que el economista logra simplificar la realidad y poderla entender y poderla explicar para tomar medidas, tomar decisiones económicas, ¿no? O por lo menos proponer medidas de política económica. Entonces, es supuestos como el del ceteris paribus, como dije, manteniendo todos los demás factores complejos, constantes, ¿qué es lo que principalmente ocasiona algo, ¿no? Ejemplo, personas de baja estatura es consecuencia de la mala alimentación. Obviamente hay múltiples factores que pueden llevar a la baja estatura, ¿verdad? Pero si utilizamos este modelo, esta simplificación de la realidad, ¿no? Sabemos que una de ellas puede ser la mala alimentación, ¿no? Bien, entonces podemos ver en esa simplificación también que es útil, pero también pueden haber errores, ¿no? La manera de simplificar la realidad nos puede, digamos, jugar en contra, ¿no? Al economista la simplificación de la realidad le puede llevar a plantear modelos completamente alejados de lo que la misma realidad representa, ¿no? Entonces caemos ya, digamos, en el otro extremo de simplificar tanto la realidad que traemos a colación lo que conocemos como la falacia. Ejemplo, el de la falacia de la composición. Afirmar cosas, ¿verdad?, que en realidad son ciertas, para algunos aspectos, para algunos sectores o para una parte de la realidad, pero no lo es para todo, ¿no? Lo que, por ejemplo, puede ser bueno para un agricultor, ¿no? El hecho de que aumente su producción quizás no lo sea para todos, porque un aumento de la producción de todos los agricultores puede generar, por ejemplo, caídas en los precios, ¿no? Entonces, el hecho de simplificar puede, digamos, como dije, a través de estas falacias, llevarnos a conclusiones erradas, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Conclusiones erradas a partir de querer, digamos, atribuirle a una sola causa, al ceteris paribus, la explicación de cualquier fenómeno, y esa explicación, digamos, puede
pecar de seguramente demasiado simplificada, ¿no? En ese sentido, el economista entonces evidentemente debe procurar plantear un modelo de la economía con los fundamentos teóricos básicos, pero que al mismo tiempo de representar la realidad que está tratando de explicar, lo haga de una manera completa, lo haga de una manera racional y lo haga de una manera adecuada, ¿no? No caer, digamos, en ese tipo de falacias. Entonces, bueno, nadie dijo que la economía no tenía complicaciones, sí tiene sus demoles, ¿no? Como dice. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna consulta sobre esta parte, sobre este tema. Seguramente van a ir surgiendo, ¿no? En todo caso, si se entiende, podemos avanzar, ¿no? Gracias por aclarar la duda, ¿de acuerdo? Bien, voy a cerrar esta parte entonces. A ver, en el chat quizás. Compañeros que están llegando. Wow. Buenas tardes. A los que vienen llegando, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando se logre ver la diapositiva, por favor, indiquen. Ya se ve, profesor. Ya, gracias. Esta parte, gracias, esta parte tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tiene que ver con la economía, sus fundamentos, los modelos, y dentro de los modelos vamos a estudiar uno bien simpático, digamos, que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Ya ustedes van a entender por qué digo que es bien útil, digamos. Va a ser bien simpático para nosotros este modelo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nos va a ayudar a resumir mucho de todo lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, en su momento vamos a ver otros conceptos, lo vamos a dejar para la próxima semana, estos temas. Bien, que las ventajas absolutas y comparativas, pero por lo menos dar una introducción a este modelo de la frontera de posibilidades de producción. Bien, mire, lo que hemos dicho hasta ahora es bien sencillo, ¿no? Mire, la economía tiene, como dijimos la semana pasada, dos tipos de, como tal, dos tipos de perspectivas, ¿no? De lo que la palabra economía es, de lo que significa, ¿no? Por un lado, la economía no es otra cosa que las decisiones que toman los individuos en pro de su subsistencia. La economía familiar, la economía individual, la economía del país, ¿no? Pero la economía también obedece a la interpretación de esas decisiones. Entonces entra lo que conocemos como la ciencia de la economía, la teoría económica. Y la explicación de esa realidad económica tiene dos grandes perspectivas, como ya vimos, ¿no? Y hemos hablado de la economía normativa y la economía positiva, ¿no? También hablamos de la macro y la microeconomía. Básicamente, el entender el comportamiento de la realidad económica, cómo los individuos interactúan entre sí, cómo toman sus decisiones, cómo funciona la economía, pues es explicado a través de esos 10 principios, ¿no?
Y la realidad económica, que es compleja, para poderla entender, como decíamos, la manera más sencilla de hacerlo, poderla comprender, de poderla manejar, es el uso de modelos, ¿no? Que se fundamentan en supuestos. Dentro de esos supuestos hablamos del ceteris paribus. Y dentro de esos modelos hablamos del modelo de la oferta y la demanda. Ahora vamos a hablar del modelo de la frontera de posibilidades de producción. Y nos va a explicar lo siguiente, ¿no? Este modelo, recopilando, digamos, algunas ideas, ¿no? Lo que hemos dicho. La economía, pues, se fundamenta en un objetivo, ¿no? Que es la construcción de una disciplina, es una ciencia social, ¿verdad? Que busca explicar el problema económico que describimos la semana pasada, el hecho de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿no? Cuando hablábamos del agua, ¿no? Recuerdan del agua del alta mar, ¿no? ¿Qué significa que el agua sea escasa? Bueno, que es insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Pero es que el agua no es escasa. Si vamos a alta mar, podemos encontrar enormes, cuantiosas cantidades de agua, pero hemos dicho que la escasez no solamente tiene que ver con cantidad, sino que tiene que ver con la calidad, ¿no? Así cuando hablamos del aire en la molina, ¿no? ¿Recuerdan? Bien, si no hubiera escasez, no habría un problema económico, no habría la necesidad de decidir qué producir, cómo producir, etcétera, ¿no? El problema económico tiene mucho que ver con eso, ¿no? De que los recursos son limitados y que por lo tanto necesitamos resolver qué hacer con ellos. ¿Qué necesidades vamos a priorizar? ¿Cuáles vamos a atender primero? ¿Vamos a producir tableros de ajedrez o vamos a dedicar esos recursos, esa madera a producir puertas? O en lugar de puertas vamos a fabricar mesas de billar, como veíamos en la clase pasada. En ese caso, tenemos recursos, tenemos, por supuesto, múltiples necesidades y la, valga la redundancia, necesidad de responder a las preguntas del problema económico, ¿no? Para eso, recordamos entonces que existen identificados una serie de factores de la producción, ¿no? Para poder llevar un producto al mercado cualquiera, necesitamos trabajadores, ¿no? Necesitamos emplear mano de obra, necesitamos un factor de producción que conocemos como el trabajo, ¿no? El trabajo es el esfuerzo que se dedica a la producción. Se necesita a alguien, un individuo que sea contratado por otra persona o otro grupo de personas para que con su habilidad, con su destreza pueda, ¿verdad? Y su esfuerzo pueda llevar al mercado un determinado producto, ¿no? Participar, digamos, en el proceso productivo a través de su esfuerzo, conocido entonces como el trabajo, ¿no? Pero además del trabajo, el empresario necesita, ahora que estamos acá con la imagen, recordar que alguien tiene que, además de contratar mano de obra, utilizar recursos naturales para producir algún tipo de producto. La mano de obra se asiste además con otros bienes, ¿no? Que son construidos para producir otros productos, como maquinarias, como equipos. A eso lo vamos a llamar capital, ¿no? Entonces tenemos los factores de la producción, ¿no? El qué producir, el cómo producir, el dónde, etcétera, para quién producir, se resuelve y en esa solución de esas preguntas, de esas respuestas, esas preguntas del problema económico, ¿no? El empresario, que también tiene su habilidad como habilidad precisamente empresarial, de poder contratar factores de la producción, valga decir mano de obra, trabajo, utilizar maquinarias, equipos, que es el capital, utilizar recursos como la tierra, con su habilidad, con su capacidad de organizar y de tomar riesgos, para poder satisfacer
unas necesidades que son ilimitadas, que crecen, digamos, en un complejo mundo, y que cada vez nuestra inventiva, nuestra capacidad, digamos, de ingeniar, nos lleva o nos permite a pensar o a recurrir cada vez a mayores niveles de necesidades que satisfacer, ¿no? Evidentemente, la población, a medida de que transcurre el tiempo, piensa, digamos, en nuevas maneras de satisfacer múltiples necesidades, ¿no? Lo que hoy en día consideramos como necesidades básicas hace 50 y no digamos 100 años atrás, hoy en día era imposible, era en ese momento imposible de imaginarse, ¿no? Pensar que podemos hoy en día comunicarnos con una persona inmediatamente, aun cuando se encuentra en el otro lado del planeta, hace 50 y 100 años atrás era imposible de imaginar, ¿no? Entonces, digamos, hay una capacidad de producir y existe, digamos, unos recursos que son limitados, ¿no? El famoso problema económico. Y este modelo de la frontera de posibilidades de producción nos explica ese hecho económico, esa realidad económica de una manera simplificada, ¿no? Nos representa, nos ilustra, ¿no? Quizás acá vemos un eje de coordenadas, ¿verdad? Vemos unas coordenadas XY, digamos, un gráfico, ¿verdad? Donde yo podría pensar ya en un primer modelo económico propiamente dicho, ¿no? La realidad nos dice a nosotros, vuelvo y repito, hay múltiples necesidades que satisfacer, hay recursos que son limitados, en un determinado periodo, en un determinado momento, ¿verdad? Esos recursos escasos pueden ser destinados a producir X o Y bienes y ser, por lo tanto, ofrecidos en el mercado a un determinado precio, ¿verdad? Dadas las capacidades, dada la tecnología, dada la habilidad empresarial disponible en un país, dado la capacidad productiva de la mano de obra, dadas las maquinarias, dados los recursos naturales, vamos a suponer que en un determinado país, ¿verdad?, se pueden producir X o Y bienes. Fíjense que es una simplificación de la realidad, ¿no? Estamos hablando de dos bienes, X y Y. Precisamente el gráfico, ¿no?, lo que nos va a representar es, bueno, en cualquier país podemos representar en un eje de coordenadas la cantidad de un bien X y la cantidad de un bien Y que se pueden producir, dados los recursos, etcétera, y dada la tecnología disponible en su momento, ¿no? Entonces, este modelo de la frontera de posibilidades de producción, ¿no?, como digo, en todo modelo se parte de una serie de supuestos, y dentro de los supuestos que estamos utilizando es que en esta economía en particular solamente se pueden producir X o Y bienes. Vamos a suponer que los bienes que se pueden producir en esta economía con los recursos, con la tecnología disponible, son computadores o son automóviles. ¿Bien? De manera que en un eje de coordenadas cartesianas podemos graficar, podemos cuantificar cuántos automóviles y cuántas computadoras podemos fabricar, digamos, en un año, o en un semestre, o en un día en particular, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, en esta economía, podemos entender que dados los recursos y la tecnología disponible, podemos quizás alcanzar hasta 3.000 computadoras de fabricación, digamos, en un periodo de un día, si no se fabricaran ninguna cantidad de vehículos. O podríamos fabricar 1.000 vehículos si la producción de computadoras fuera igual a 0. ¿Sí se explica? ¿No? En este modelo lo que nos está indicando a nosotros es que la economía, con las capacidades que tiene, puede ubicarse en alguno de esos dos extremos, o 3.000 computadoras o 1.000 automóviles. En todo caso, la frontera de posibilidad de producción lo que nos dice es, pueden haber otras combinaciones, ¿no?,
de computadoras y de automóviles que sean alcanzables dados los recursos, dada la tecnología disponibles en un determinado momento. Quizás en un punto como A, donde en la economía se puedan fabricar 2.000 computadoras, 700 vehículos, y en ese caso, entonces cualquier punto sobre esta curva que vemos coloreada en azul, ¿no? Son puntos precisamente de posibilidades de producción. Ahí es donde viene el nombre del modelo, frontera de posibilidades de producción. La curva azul lo que nos está diciendo es todo punto sobre ella es un punto alcanzable, es un punto posible de producción, en este caso de vehículos y de computadoras, dados los recursos, dadas las habilidades, dada la tecnología, dado el capital, dada la habilidad empresarial, dada la mano de obra disponible en un momento o en un periodo determinado. Dijimos un día, ¿no? Entonces, en este modelo podemos decir, podemos estar en un punto como A, pero no podemos estar en un punto como D, porque en un punto como D, digamos, estamos fuera del universo alcanzable, digamos así, de posibilidades de producción. Estamos sobre esa curva, estamos fuera de las fronteras de posibilidades de producción. Y en un punto como B, estaríamos dentro de nuestras capacidades, por debajo, digamos, de ellas. Un punto como B, más bien representaría una situación de desempleo, ¿no? Quizás estamos dejando de utilizar mano de obra. O podríamos estar en un punto como C, en el cual se fabrica un poco más de computadoras a cambio de algunos vehículos, ¿no? En este caso, 200 vehículos menos, ¿no? En cuyo caso, la frontera de posibilidades de producción nos representa, como decíamos, todos los puntos sobre los cuales se puede ubicar la capacidad productiva de una economía en un determinado periodo. Y esos puntos pueden ser dinámicos, es decir, la economía es dinámica, pueden aumentar en el tiempo, podríamos llegar hasta 4.000 computadoras, si por ejemplo hay una mejora tecnológica. En este caso, un desplazamiento hacia la parte superior de la curva nos indica que podemos encontrar una nueva curva de posibilidades de producción y llegar a un punto como E. Bien, con una mejor combinación de bienes. O podría suceder lo contrario, que algún, por ejemplo, fenómeno natural contraiga, restrinja, limite la posibilidad de producción de la economía y la curva se desplace hacia adentro, en cuyo caso la curva verde nos dice solo podríamos llegar hasta el punto, por ejemplo, como el punto B, ¿no? 1.800 computadoras y 500 vehículos. Si, por ejemplo, ocurre un fenómeno natural que impacta negativamente la economía. Entonces, todo punto dentro de la curva de posibilidades de producción es una situación de desempleo. Y cualquier punto sobre ella, ¿no? Sobre la misma curva, nos indica que hay pleno empleo de los factores de la producción. Y que la curva es dinámica, se puede mover hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, si se mueve hacia afuera, hay un mejoramiento de la tecnología, lo que por ejemplo en este caso permitiría a la economía mayor cantidad de alimentos y de vestuario en un determinado periodo. Entonces, como dije, este modelo es bien simpático porque nos ayuda a repasar algunas ideas básicas de la teoría económica. Primero nos está diciendo que hay un efecto relacionado con el empleo y el subempleo de los recursos naturales. Nos dice que hay eficiencia e ineficiencia, ¿no? Hay eficiencia cuando se están plenamente ocupando los recursos. Es decir, cuando estamos dentro de la curva, estamos en una situación de desempleo. Hay ineficiencias. Y todo punto sobre esta curva es una situación de eficiencia en el uso de los recursos.
hay pleno empleo en el uso de los recursos productivos. También el modelo nos ayuda a recordar el hecho de que existe un fenómeno dado por, ¿no?, el principio número 1, que es el de las disyuntivas, ¿no? Los individuos se enfrentan a disyuntiva, decía el principio número 1, lo cual nos recuerda que la curva de posibilidad de producción, el hecho de que podemos o producir automóviles o producir computadoras. Tenemos disyuntiva de aumentar la cantidad de computadoras, bueno, es el gráfico anterior mejor. Aumentamos, ¿no?, la cantidad de computadoras a cambio de reducir la cantidad de vehículos, ¿no? Lo que veíamos en el otro gráfico. Entonces hay disyuntivas, ¿no? El individuo y toda la sociedad se enfrenta a la posibilidad de producir algo a cambio de otra cosa, ¿no? También hay un concepto que ya nosotros estudiamos en el principio número 2, el del costo de oportunidad. El hecho de que producir algo, ¿no?, significa un costo, lo que sacrificamos para obtenerlo. Entonces, mientras más computadoras producimos, el costo de oportunidad es la cantidad de automóviles que estamos dejando de producir. También nos da idea acerca del concepto de crecimiento y el concepto de retroceso económico. Crecimiento cuando la economía se expande, como veíamos en esta curva, ¿no? Y de crecimiento como la curva verde, ¿no? Cuando decíamos que, por ejemplo, un fenómeno natural impactaba negativamente a la economía, la curva se contrae, se restringe, pasa de la curva roja a la curva verde. Entonces, la frontera de posibilidad de producción, recuerden, es un modelo y, aun cuando es una simplificación de la realidad, ¿no?, se basa en una serie de supuestos, nos ayuda a ilustrar esas ideas, esos conceptos básicos de la economía, de las cuales ya hemos estado hablando. Básicamente los supuestos del modelo de la frontera de posibilidad de producción se basan en el hecho de que se supone que hay solo dos bienes, ¿no?, que los recursos están determinados, así como el nivel de tecnología, ¿no? Otro aspecto importante en este modelo es el del intercambio, ¿no? Las personas buscan, como ya vimos, con el comercio, mejorar el bienestar. Y el comercio como un todo logra mejorar el bienestar de todos, ¿no? Entonces vamos a ver que con este modelo podemos encontrar el resultado de que las personas terminan dependiendo de la producción de otros, ¿no? Y por qué ello permite mejorar su bienestar. Y esto lo complemento con el comentario acerca de la producción nacional y la producción extranjera, ¿no? O sea, favorecer el uno u otro sector, ¿no?, no necesariamente es la solución a todos los fenómenos, ¿no? El problema es económico, ¿no? Favorecer a capa y espada la producción nacional quizás sea contraproducente, ¿no? El modelo lo que nos va a explicar, decía que más adelante lo íbamos a entender mejor, ¿no?, es que precisamente el comercio logra mejorar el bienestar de todos, ¿no? El hecho de que podemos intercambiar cosas en las cuales nosotros como país, digamos, somos más capaces de llevar al mercado, ¿no? Utilizando este tipo de modelos, ¿no?, este tipo de supuestos. Entonces, vamos a entender quizás con un ejemplo sencillo la idea para redondearla a la próxima clase. Okay, les voy a dejar la idea como escenario para la próxima clase, digamos, trabajar en él un poco más, ¿no? Vamos a recapitular un poco lo que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Dos supuestos, perdón, los siguientes supuestos, dos bienes que se producen. Teníamos vehículos y computadoras, teníamos vestuario y teníamos alimentos.
pizzas y panes, panes y peces, ¿no? Armamentos y comida, etcétera. Podemos suponer que en una economía hay dos bienes. En este caso vamos a suponer que hay carne y papas, ¿ya? Modelo simplificado. Una simplificación de la realidad, ¿no? En este caso, dos individuos, un agricultor y por otro lado tenemos un ganadero. Y vamos a ver que cada uno de ellos quiere consumir tanto carne como papas, ¿verdad? Y dedica su esfuerzo a la producción de uno o de ambos tipos de productos, ¿no? Para lo cual utiliza un tiempo limitado, que va a ser nuestro factor de la producción, además del trabajo, por supuesto, y es el tiempo, 40 horas de trabajo a la semana, en la cual pueden producir papas, pueden criar ganado o ambas cosas, ¿no? Para lo cual utilizan su tiempo, sus recursos, su capacidad y logran llevar al mercado cierta cantidad de ambos rubros, dependiendo de esas capacidades, en unas ciertas cantidades, ¿no? En este caso, necesita un tiempo el agricultor, ¿no?, determinado para producir 1 kilo de carne, que es exactamente 20 horas, ¿no? Y su habilidad le permite llevar, ¿no?, 1 kilo de papas utilizando 10 horas de trabajo, mientras que el ganadero puede llevar 1 kilo de carne por hora, digamos así, mientras que el ganadero también puede llevar 1 kilo de papas utilizando 8 horas de su trabajo semanal, ¿no? Total que la cantidad de papas y de carnes producidas durante la semana, pues obviamente está determinada por esas capacidades, ¿no? El agricultor, si se dedicara a producir carne, utilizaría las 40 horas para producir 2 kilos de carne, y si dedicara su tiempo a producir solamente papas, lo máximo que podría llegar a producir son 4 kilos de papas, ¿no?, dado que necesita 10 horas por kilo, ¿no? Mientras que el ganadero, como decíamos, produce 1 kilo de carne por hora, por lo tanto en 40 horas semanales puede llevar 40 kilos de carne. O, dado que requiere 8 horas para producir 1 kilo de papas, podría producir a lo sumo 5 kilos de papa a la semana. Entonces, con esta información podemos construir lo que conocemos como las fronteras de posibilidades de producción, tanto para el ganadero, que está a la izquierda, como para el agricultor, que está a la derecha. Entonces, para terminar, como decía, el modelo, la idea, pues, el enunciado del modelo de la frontera de posibilidad de producción, este ejemplo sencillo, ¿no?, de cómo en el escenario de dos agentes económicos, un ganadero y un agricultor, se puede generar, ¿no?, el intercambio entre ellos que permita acceder a mayor cantidad de bienes, ¿no?, de manera que ese intercambio comercial, como decíamos, mejore el bienestar de todos. Entonces vamos a ver cómo cerrar las fronteras, por ejemplo, no sería ni favorable para el ganadero ni para el agricultor, ¿no? Lo ideal sería que alguno de ellos se especialice en la producción de carne y alguno de ellos se especialice en la producción de papas, y con su habilidad, con su capacidad, pueda comerciar, intercambiar con el otro agente económico, mejorando a través del comercio su nivel de bienestar. De esa manera vamos a ver cómo precisamente se cumple lo que el quinto principio nos establecía, ¿no? El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Eso lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Esa tarea me la va a, para la próxima semana, ¿no? Vamos a hablar del modelo de la frontera de posibilidades de producción. O sea, como les digo, lo vamos a trabajar con este escenario y le voy a pedir entonces que me lo ayude a explicar
aquí al compañero Alejandro Sosa. Alejandro, si me dan OK, sería excelente. Le voy a pedir... Sí, profesor, no hay ningún problema. Bien, gracias. A Pablo Bedoya también. Pablo, si me confirmas también. OK. Modelo de la frontera de posibilidades de producción. Ejemplo que estamos viendo. También para Gómez Claudia. Por favor, Claudia, si me Sí, confirmas. profesor. Sí, ok, está bien. Ahora sí puedo apuntarme, participar, por favor. Para la próxima clase estará bien. Ah, Mesa. Oca. Ya, esto es voluntario, veo. Mesa. ¿Tu nombre es? Liz. Ok. Ok, nos falta alguien. Vamos a darle también a alguien más. Creo que en el chat alguien más estaba... no, miento. A ver. Para cerrar. Guerrero. Jan. Sí, profesor. ¿Vale? Para la próxima clase podemos hablar del modelo de frontera de posibilidades de producción. Está, profesor. Está bien, profesor. Entonces analizamos ese tema, ¿no? Sí. Sí, lo discutimos un poco acá. Y bueno, claro, como siempre, si alguien más quiere participar, no hay problema. También le damos la palabra, ¿no? Pero por lo menos ustedes 5. Y bueno, así sucesivamente vamos sumando participaciones con todos. Ya los dejo libres por hoy. No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Profesor, ¿escucha? Digo. Profesor, Sí. buenas tardes, profesor. La clase Buenas pasada tardes. yo tuve un inconveniente con el internet a mitad de clase y no sé si se podría colgar la grabación de la clase pasada. Si se puede, por favor. Acá, déjame ubicarla y la subo en el Moodle. Y para la participación también de la siguiente clase yo también. Ok. Muchas gracias, profesor. Valencia, ¿no? Sí, profesor. Apunto. Sí, no hay problema. Está bien. Valencia, Roberto, ¿no? Listo. Frontera, posibilidades de producción. Bien, gracias. Chao.